año pasado y un poco se acercó a Palas porque nos va a decir, primero, cómo fríen los pimientos y segundo, nos traen una propuesta de algo diferente, reconstituyente para el caminante. Entonces, ¿cómo sabemos cuándo lo necesitamos? Bueno, el aceite lo necesitamos bien caliente, ¿no? Vamos a echar mucha cantidad bien caliente, pero si no, lo que no queremos es que el pimiento se quede muy dorado, muy tostado. El pimiento tiene que quedar más bien fresco. Es mejor hacerlos con un fuego alegre, pero que no quede muy negro. Bueno, no tiene que quedar verde. A veces más los comes y están quemados. Que no estén tostados, que no estén quemados. El pimiento tiene que ser verde. El pimiento verde y el pimiento padrón. Este es uno de los productos que recuerda que Boca pues eso, al verano. Y el pimiento está en Galicia calidad ya, el pimiento de padrón, con la pimenteira. Otro sello. Son sellos de calidad, ¿no? Sí. La ISP. Y está parado también por lo de Galicia calidad que también es una garantía. Todos los productos, digamos, que vemos de Galicia calidad siempre nos dan una garantía y una seguridad. A lo largo de esta acción en el camino mucha gente dice, oye, pues simplemente el hecho de ver el sello Galicia Calidad ya te da esa seguridad de decir, este producto está constatado de que hay una mínima calidad, es una buena calidad. Es un plus para una marca. Efectivamente. A veces hay la hora de echar muy caliente, entonces cuando se quema, ¿no? Y este es un pimiento que lo fríes, que no es todo piel, ¿no? Es un pimiento de calidad, tiene carne, tiene carnosidad. Y después la gracia del pimiento es que tiene que haber un pico, la gracia. Bueno, ya lo dice Fernán, pimientos de herbón, unos picos, otros no. Es la gracia. Incluso para cosas más, digamos, gastronómicas, da mucho juego por eso. Aunque es muy difícil de identificar. Bueno, que todo hay que decirlo, que con los pimientos de padrón tú nos trajiste una receta un poco diferente. Sí, algo así un poco con lo que hacemos en casa. Un poco lo que hacéis en la Molinera de Balín, que bueno, es un espectáculo allí. Y siempre el pimiento también está presente, yo también siempre está presente. Cuando están temporadas. De temporada, pues siempre lo aprovechamos y aprovechar sería una tontería. Primera vez, es una fría. Sigue verde. Pues esto es está o no está bien. Pierde la categoría, la calidad del pimiento. Ya entran los amargores y es distinto. Después también está la polémica del rabo. Rabo sin rabo. Pues hay quien quiere rabo y hay quien no quiere rabo. Ahí está. Es muy claro, sin rabo. Bueno, mi hermano lo está sin rabo. Sí, dicen que es por amargor. Bueno, hoy aquí que estamos en Palas y todo el volumen que tenemos, podrían ayudar a quitar el rabo. El pimiento está hecho, pero no ha perdido el color. Sigue ese verde, que es importante. No puede quedar crudo, pero que quede verde. Y después otra cosa, sal gorda o sal fina. Sal gorda y mucho. Pues el tema, cada uno se va a servir sal gorda. Y hay que poner la punta también se fija un poquito. Bueno, yo voy a probar el pimiento. Tanche vos. No, El aceite que queda, que de tanto caminar te va a hacer falta, porque sube la tensión un poco, ¿no? Soy el único peregrino que engorda haciendo el camino de Santiago, ¿eh? No es fácil eso. Oh. Bueno, tenemos al maestro Molineras ahí en los fogones con los pimientos de padrón. Ya salieron los primeros, voy a repartirlos a ver qué opina la gente.
Tengo que volver por aquí. Digo que yo quiero probar un pimiento, pero claro, no es Esto está guay del Paraguay, el ramillo. Con el retorcimiento, pues sí, todo. Bacalao con pasa, mi niña. Laura, ¿qué bacalao con masa? ¿Cuándo salimos? Buenas estrellas. Sí, lleva acá botella de... A la bestia. Mañana